inmediatamente, ya sea vía telefónica o se acude personalmente, inmediatamente se le da la atención que necesita, ya sea la orientación jurídica inicialmente o la atención psicológica, dependiendo de la urgencia según el caso. Es importante mencionar que cada una de las unidades de atención está conformada por un equipo interdisciplinario de trabajadores sociales, psicólogos y abogados. La atención es gratuita. Aparte de las 2 unidades que hay aquí en Guadalajara, en zona metropolitana tenemos en Tlajomulco y en Tonalá también. Me tengo que ir a un brevísimo corte comercial. Lo invito a que reflexione sobre este tema. Piense usted si ha sido víctima de algún tipo de violencia o si por el contrario usted ejerce violencia sobre los miembros de su familia, sobre aquellos que le rodeen. Lo invitamos a que nos hable. Regresando vamos a seguir hablando un poco de estos mitos respecto a la violencia intrafamiliar. Les recuerdo nuestros números: 3880-2181, 3813-1355. En Radio Vital, 1:15. Estamos de regreso aquí nuevamente. Tenemos un programa interesante con muchos invitados, tanto del Consejo Estatal para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar, así como del IJAS, que es el Instituto Jalisciense de Asistencia Social. Ambas instituciones que en coordinación con el DIF, o sea, de alguna manera se encargan de atender, de canalizar y de apoyar todos aquellos casos de violencia intrafamiliar. Se me hace importante señalar que si usted está siendo víctima de violencia o usted presiente que puede llegar a hacerlo, no se sienta desamparado. O sea, existen instituciones que lo pueden apoyar, que lo pueden orientar y que pueden canalizar su caso. Me gustaría, nos están solicitando aquí algunos números, hay un sinnúmero, hay varias unidades de atención para los diferentes casos de violencia familiar. Me gustaría darles únicamente un par de teléfonos donde usted se puede dirigir y ahí con gusto lo van a canalizar hacia la unidad que le quede más cerca o a la que sea más conveniente. Aquí les voy a pasar los teléfonos del IJAS, que es el 3616-6298. Repito, 3616-6298, y el del CEPAVI 3030-4791 al 94. 3030-4791 y con terminación hasta el 94. Ok, Rosario, Elvira, Fabiola, seguimos aquí hablando de un poco de este tema que prácticamente ninguno estamos exentos de poder caer en violencia, o porque existen diferentes tipos de violencia. Sí, o sea, me gustaría que habláramos un poco de cuando hablamos de violencia intrafamiliar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Desde lo más simple, digamos, hasta, porque es muy simple para todos identificar que violencia intrafamiliar es cuando hay alguien golpeado, alguien maltratado, pero sabemos que también existe la violencia de otros tipos. Así es. Vamos a iniciar por definir lo que es la violencia intrafamiliar. Es toda acción, descuido o negligencia que atenta contra los derechos y la integridad física, psicológica, sexual y económica hacia una persona, ejercida por cualquier miembro de la familia, entendiendo como familia no solamente estos vínculos consanguíneos, se entiende por familia extensa, pues cualquier persona que viva dentro del mismo hogar, núcleo, ¿no? Del mismo hogar, ajá, del que núcleo, tengan una relación afectiva. O sea que, por ejemplo, una relación de gritos, digamos, estamos hablando de violencia, donde a lo mejor no hay golpes, pero sí hay gritos, sí hay ofensas. Claro. O sea, todo esto es violencia. Claro, incluso hay una violencia que es muy sutil, que ni siquiera llega a los gritos. Aquella donde la psicológica es la más difícil de demostrar y también la más difícil de detectar, porque es cualquier acto u omisión que sea con la intención de herir a la otra persona, de lastimar, de dañar, en donde donde interviene un abuso de poder. En una situación de violencia siempre va a haber dos niveles, una persona que está arriba y otra que está abajo, la que ostenta el poder sobre quien lo ejerce, ¿no? ¿Cómo podríamos detectar personalidades abusivas, digamos? ¿Cómo yo como miembro de una familia podría empezar a detectar, o a lo mejor como mujer o como hombre que estoy pensando en encontrar pareja y contraer matrimonio y formar una familia, etcétera? ¿Cuáles son aquellos rasgos que nos permiten, digamos? Sabemos que no hay, que en las cosas que tienen que ver con la psicología y con los seres humanos no hay reglas rígidas.
O sea, existen determinados patrones de comportamiento que tienden a repetirse y que son más o menos generales y que nos pueden dar antecedentes, pues, pero no hay reglas rígidas. No quiere decir que siempre que la personalidad se muestre de esta manera va a desencadenar en una personalidad abusiva, pero sí hay algunos rasgos que nos pueden, digamos, orientar a respecto para tratar de prevenir, hablando de un poco de la prevención. ¿Qué podría ser esto? Así es. Bueno, a veces nos imaginamos a las personas violentas así como con feos, con los ojos saltones y con un garrote encima, ¿no? La verdad es que una persona que ejerce actos violentos, podemos ser tú, podemos ser yo, puede ser cualquier persona, que ejerza un abuso de poder, que tenga la intención de lastimar a otros. ¿Qué pasa con un marido celoso, por ejemplo? Por ejemplo, una persona, algunas características pudieran ser el intentar controlar por medio de el miedo o por un control económico. No te doy dinero, ya sea hacia los hijos o hacia la pareja, ¿no? A veces pensamos solamente en mujeres violentadas, pero también hay casos, son mínimos, pero también hay casos de hombres en donde el poder lo tiene la mujer. Podemos hablar de amedrentamiento, o sea, amenazas, insultos, a veces muy sutil, como te decía, a veces es pero qué mal se te ve eso. ¿No te sentirías mejor si te llevas un saco encima? O cuestiones como hacia los niños, por ejemplo, ¿no? Cuando lastimamos su autoestima diciéndoles, pero ¿cómo te pareces a tu padre? Y en ese tono agresivo, y también es abuso. A veces también, yo te decía que la violencia es un acto y también la omisión de cuidados, sobre todo hacia los niños o hacia las personas que son vulnerables. Cuando tú omites un cuidado, estás ejerciendo violencia. Todo acto que dejes de hacer, que esté bajo tu responsabilidad, si no das de comer a tus hijos, si no los llevas a la escuela, si no los bañas, si no los limpias, si no los llevas a servicios de salud, son actos de negligencia y es violencia. Así es. O sea, que también el hecho de alguna manera de no estar presente y de no ocuparte de tu propia familia, estás ejerciendo violencia hacia tu familia. Porque se habla mucho, por ejemplo, en el caso de la violencia, que cuando las personas, por ejemplo, son crueles hacia los animales, hacia los niños, o sea, tienes un violento en potencia, ¿no? Digamos, por pensar de alguna manera el caso de los celos que mencionábamos a continuación, esas reacciones inesperadas que de pronto se producen, esas personas que son así como impulsivas de pronto y sencillamente explotan. O sea, ¿son estas algunas características que nos podrían permitir pensar en futuros casos de violencia? Sí, mucha gente cree que la gente que vivió violencia de pequeño necesariamente va a traer consigo ese tipo de conductas de adulto. Y no necesariamente, en muchos de los casos así es. Esto se da. El niño aprende a ser violento, aprende a manipular una serie de cosas, pero también suceden muchas otras cosas en una sociedad, en unos ambientes en donde hay mucha carga de estrés, hay muchos problemas sociales, hay muchos problemas dentro del contexto familiar. Esto en ocasiones provoca este tipo de dificultades en el control de impulsos en las personas. Me tengo que ir a un corte comercial. Regresando del corte comercial, me gustaría que empezáramos con la siguiente pregunta. ¿Los malos tratos son incidentes originados en pérdidas momentáneas de control? Regresando, vamos a hablar sobre esto. Les recuerdo nuestros números: 3880-2181, 3813-1355. En Radio Vital, 1:25. Gracias a la investigación. Los malos tratos son incidentes originados por pérdidas momentáneas de control. Mira, yo considero que no es así. La violencia es un proceso de aprendizaje, es decir, yo aprendo a ser violento a veces desde muy temprana edad, y si no desde temprana edad, aprendo, si la ejerzo en una ocasión y esto me funciona para obtener control, entonces voy a utilizar esta misma herramienta para seguir obteniendo el control. ¿Sí? Es por eso que la violencia es un círculo en donde primero tiene varias etapas.
hay mucha acumulación de estrés. Cuando no se sabe canalizar o dar salida a este estrés, a esto que me pone a mí ansioso, tenso, entonces, bueno, se va generando ahí lo que llamamos la ollita de vapor, ¿no? De presión. Luego viene la etapa de explosión, en donde viene el acto violento, ya sea el golpe, la palabra, el insulto o privar de algún servicio. Y después de esto viene una etapa que se le conoce como luna de miel.